Pero vamos a dedicar nuestro tiempo hoy a este pasaje. Josué, capítulo 9. Vamos a leer el texto. Dice así, Josué 9. Así dice la palabra de Dios. Y aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en toda la costa del mar grande hacia el Líbano, los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido de un país lejano, haced pues pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los heveos: quizá habitáis en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con vosotros? Respondieron ellos a Josué: somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois y de dónde venís? Y le dijeron: tus siervos han venido de un país muy lejano, a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de Él, de todo lo que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciendo: tomad provisiones en vuestra mano para el camino, id a su encuentro y decidles: somos vuestros siervos, haced pues pacto con nosotros. Nuestro pan, estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a vosotros, pero he aquí ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos, y he aquí están rotos. Y estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastados a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Y sucedió que al cabo de 3 días, después de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Y partieron los hijos de Israel y al 3er día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor, Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Pero todos los jefes dijeron a la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, y ahora no podemos tocarlos. Esto es lo que haremos con ellos. Los dejaremos vivir, para que no venga sobre nosotros la ira del juramento que les hemos hecho. Y los jefes les dijeron: dejadlos vivir. Y fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes les habían dicho. Entonces Josué los mandó llamar y les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, cuando habitáis en nuestra tierra. Ahora pues, malditos sois, y nunca dejaréis de ser esclavos, leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había mandado a su siervo Moisés que os diera toda la tierra,
y que destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. Por tanto, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, y hemos hecho esto. Ahora pues, he aquí, estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Y así hizo él con ellos, y los libró de las manos de los hijos de Israel, y éstos no los mataron. Y aquel día Josué los hizo leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor, en el lugar que el Señor escogiera, hasta el día de hoy. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dirija. Padre nuestro que estás en los cielos, es a ti, al mismo Dios, al que no consultaron aquellos hebreos, al que nos dirigimos hoy. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en esta mañana a toda la verdad, y que este texto pueda ser de aliento, pero también de desafío para todos nosotros. Descansamos en tu poder. Esto pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hace ya un tiempo discurrió por internet la historia de un pastor de una iglesia de 10.000 personas, un pastor de una iglesia de 10.000 personas que decidió hacer un experimento con su congregación. Así que se disfrazó de mendigo y se puso a la puerta del local de cultos minutos antes de que comenzase la reunión. Iba a predicar el pasaje del Evangelio que dice: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis. De manera que el objetivo de este experimento era comprobar cómo los miembros de su congregación iban a tratar a este mendigo sucio y andrajoso. Y los resultados no pudieron ser más desastrosos. Nadie le dio una mísera monedita a este hombre, pero lo que es peor, nadie se interesó lo más mínimo por él. Cuando trató de sentarse en el local, los del servicio de puerta le impidieron el paso. Pero en el momento de comenzar la reunión, la persona que presidía, y ante la sorpresa de todos los presentes, llamó a este hombre al frente y se desveló su identidad. Imaginaros la cara de todos los asistentes. En esta mañana vamos a estudiar una historia que es completamente opuesta a la que os acabo de contar. En esta ocasión, a los mendigos se les recibió como invitados de honor. A los andrajosos se les sentó a la mesa con pleno derecho. A los forasteros, agotados supuestamente por un largo y difícil viaje, se les acogió con todas las atenciones. El problema es que ellos tampoco eran mendigos. Ni se trataba de un experimento, sino de una estrategia militar que conseguiría un triunfo más perdurable que cualquier guerra. Y eso sin derramar una sola gota de sangre, sin desenvainar ninguna espada, sin formar las filas de un ejército para enfrentarse al enemigo. El pueblo de Israel había sido llamado a una gran hazaña, había sido encomendado a una misión histórica, la conquista de un territorio que vendría a ser suyo y solamente suyo. Pero no llegaría a ser suyo por la fuerza ni por lo poderoso de sus armas, sino por la fe en ese Dios que les había rescatado de la esclavitud de Egipto.
por la fe en ese Dios que les había cuidado en su transitar por el desierto, por la fe en ese Dios que es un campeón temible y que les había asegurado que Él pelearía por ellos mientras ellos esperaban tranquilos. Y llegamos a este capítulo 9 del libro de Josué y el pueblo pasa de ser conquistador a conquistado, sin tan siquiera tener que pasar por el campo de batalla. Ese pueblo que había sido llamado a vivir no por vista, sino por fe, en este capítulo nos ilustra a la perfección lo que significa vivir por vista y no por fe. Se nos ilustra a la perfección lo que significa poner nuestra atención y nuestro interés en uno mismo y en otros, pero no en Dios, en lo que se puede percibir a través de los sentidos y no en lo que Dios nos ha prometido hacer. Quisiera dividir este pasaje en 4 secciones para que entendamos cuál es el problema tan grande al que se enfrenta este pueblo de Israel, un problema que se han generado ellos solitos, un problema que podría ser nuestro problema también, si no somos cuidadosos. Y lo primero que nos encontramos en este texto podríamos llamarlo la preocupación. Versículos del 1 al 4, la preocupación. Porque en estos primeros versículos de este capítulo 9 de Josué, observamos a los pueblos de Canaán, unos pueblos que se ponen nerviosos, que comienzan a movilizarse ante las noticias del avance de Israel. Y todo el mundo en Canaán está preocupado. La amenaza de Israel les mantiene en vilo. Han visto cómo la muralla de Jericó ha sido destruida. Han escuchado cómo esa pequeña ciudad de Ai, después de un intento fallido, terminó por ser reducida a cenizas. Y se encuentran atemorizados. Y es que la amenaza de Israel se cierne ahora sobre sus cabezas. Porque salir derrotados frente al pueblo de Israel no simplemente tiene que ver con un cambio de gobierno. No se trata de que otro partido distinto al que nos gustaría ha ganado las elecciones. No consiste en que hay una nueva administración que establece las leyes o que imparte justicia. Salir derrotados frente a Israel supone el ser extinguidos. Significa morir. Tiene que ver simplemente con dejar de existir. Supone desaparecer para siempre. Como individuos, como familias, como etnias y pueblos. Si Israel viene a tu encuentro, no va a quedar nada. Solamente cenizas. Así que estos gobernantes están atemorizados y después de observar cómo sus otros enemigos no han podido ofrecer resistencia, después de saber que ni siquiera el río Jordán ha supuesto un freno para aquellos israelitas, los reyes de la tierra deciden organizar una coalición, un acuerdo. Deciden unir sus fuerzas bajo una gran confluencia, bajo un gran ejército. Y la estrategia consistiría en rodear a Israel por los 4 costados, de manera que no encontrase ninguna escapatoria. Pueblos al norte y pueblos al sur de Gilgal, que era donde Israel se encontraba en ese momento, y la idea sería avanzar desde los 4 flancos para acabar con este enemigo temible de una vez por todas. Esa es la estrategia de los reyes de la tierra. Y sin embargo, observamos en este texto que los gabaonitas no están convencidos de participar.
Dice el versículo 3, que estos gabaonitas no confían demasiado en salir airosos. Dice ahí que cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho, ellos también usaron de astucia, pero no quisieron participar con los otros reyes. La coalición de estos reyes es fuerte, pero no se fían. Y no es que los gabaonitas fuesen unos miedosos. Dice el capítulo 10 de Josué, versículo 2, que ellos eran una gran ciudad, que conformaban una gran ciudad. Lo que pasa es que tienen todavía muy fresco en su memoria lo que ha sucedido con Jericó. El razonamiento es el siguiente: si las murallas inexpugnables de Jericó no pudieron resistir, entonces no habrá ejército que resista a un enfrentamiento directo con los israelitas. De manera que plantean una estrategia totalmente innovadora, una estrategia casi cómica, tremendamente arriesgada, porque de salir mal supondría un suicidio colectivo e inmediato para estos gabaonitas. Y eso nos lleva al segundo elemento que encontramos en nuestro texto, y podríamos llamarlo la representación. Y ahora, teniendo en mente todo esto que os he dicho acerca de lo que está pasando aquí, leamos de nuevo los versículos del 4 al 13 de Josué capítulo 9. Dice ahí que ellos usaron de astucia y fueron como embajadores, y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido de un país lejano, haced pues pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los heveos: quizás habitáis en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con vosotros? Respondieron ellos a Josué: somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois y de dónde venís? Y le dijeron: tus siervos han venido de un país muy lejano, a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de Él, de todo lo que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron, diciendo: tomad provisiones en vuestra mano para el camino, id a su encuentro y decidles: somos vuestros siervos, haced pues pacto con nosotros. Nuestro pan estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a vosotros, pero he aquí, ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos, y aquí están rotos. Y estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastados a causa de lo muy largo del camino. La representación. En este capítulo 9 nos encontramos ante lo que más bien parece una superproducción de Hollywood. Nos encontramos ante una puesta en escena digna de todos los premios, desde el guión hasta el vestuario, pasando por los efectos especiales, los protagonistas y, por supuesto, el maquillaje. Todos los premios. Ellos se presentan como embajadores y, sin embargo, sabemos, por lo que todavía sucede en nuestra época, que cuando un país envía embajadores a otro país, manda a los más capaces de entre su pueblo, a los que mejor presencia e impresión les pueden dar, a los que mayor capacidad de vender el país del que vienen tienen, y no a los sucios, no a los pobres, no a los que no saben explicarse, no a los que están dando la impresión de que son realmente unos muertos de hambre. Pero esto es lo que está sucediendo aquí.
Los reyes de Canaán preparan un ejército y buscan una confrontación directa con Israel, una confrontación cuantificable, identificable, y sin embargo, los gabaonitas van a poner en marcha una estrategia mucho más sutil, pero finalmente mucho más peligrosa y en último término, más efectiva. Dice el versículo 4 que usaron de astucia, tiraron de estrategia. ¿Qué clase de estrategia es esa? Vamos por un momento a Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio 20, comenzando en el versículo 10. Deuteronomio 20, 10. Algunas de las versiones de la Biblia traducen este capítulo 20 de Deuteronomio como leyes sobre la guerra. Y nos encontramos con algunas instrucciones muy curiosas. Deuteronomio 20, 10. Dice ahí: cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella, le ofrecerás primero la paz. Y sucederá que si ella está de acuerdo en hacer la paz contigo y te abre sus puertas, entonces todo el pueblo que se encuentra en ella estará sujeto a ti para trabajos forzados y te servirá. Qué interesante. Si seguimos leyendo, notaremos que precisamente sucedería lo opuesto si estas ciudades se negaban a sujetarse. Y en el versículo 16 dice: en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire, sino que los destruirás por completo. A los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado, para que ellos no os enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses, y no pequéis contra el Señor vuestro Dios. Esa era la instrucción que los israelitas habían recibido, y no sabemos si los gabaonitas habían tenido acceso a esta información, pero sí sabemos que los israelitas conocían la ley, particularmente sus líderes, y sin embargo fueron desobedientes. Dios había prometido darles la tierra y hasta ese momento había confirmado su palabra una y otra vez, por medio de milagros, por medio de proezas. Pero en un momento determinado, el pueblo de Israel parece olvidarse de quién es el jefe de la expedición. Y se expone voluntariamente a una influencia directa por medio de sus costumbres, por medio de sus creencias, por medio de su cosmovisión totalmente pagana. Y esto era precisamente lo que la ley de Moisés pretendía evitar. Pero en ese pacto que van a sellar ese día, los israelitas iban a legislar justamente lo contrario a lo que la ley de Dios pretendía evitar. Se comprometen a proteger, en realidad, a quienes eran sus enemigos. Se comprometen a defender con sus vidas a aquellos a los que debían quitar la vida. El plan de los gabaonitas era mucho más que una idea descabellada. Era una verdadera locura, pero parece surtir efecto. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que son capaces de engañar de tal manera a los israelitas? Eso nos lleva al siguiente aspecto que encontramos en el texto. Hemos visto la preocupación, hemos visto la representación, y lo siguiente que tenemos aquí podríamos llamarlo la precipitación. Versículos 14 al 21. La precipitación. Fíjate lo que dice el versículo 14. Dice ahí: los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor.
Este versículo 14 es determinante y demoledor por igual. Y aquí está la clave de todo lo que está sucediendo. Tomaron de las provisiones de aquellos gabaonitas y no pidieron consejo al Señor. Observamos que en este punto donde tanto ellos como nosotros tantas veces erramos, ¿nos mantenemos o nos caemos? Observamos también ese gran contraste entre la estrategia meditada de los gabaonitas que urden un plan, que elaboran un plan y lo llevan a cabo, y la precipitación con la que actuaron los israelitas. Vemos que los israelitas toman de sus provisiones y las comen. Y esa era la señal de que estaban cerrando un acuerdo. De alguna manera, un pacto en aquella época se cerraba sentándose a la mesa y compartiendo una comida. Muchas veces, todavía hoy, los negocios se cierran de esa misma forma, ¿verdad? Dos personas, cada una de una parte, que se reúnen y tratan de llegar al mejor acuerdo para las dos partes, y muchas veces eso tiene lugar alrededor de una mesa. Es lo que está sucediendo aquí. Lo que sucede es que esa mesa está llena de viandas mohosas. Las provisiones que les han ofrecido a los israelitas están estropeadas, podridas, y a pesar de ello se sientan a comer. Pero la clave del capítulo no está tanto en los artificios de los gabaonitas, en la estrategia de esas mentes pensantes entre los gabaonitas, sino en el pecado de los israelitas, en su pecado y en las consecuencias. El pueblo de Dios deja a un lado a Dios en este asunto y termina comiendo comida podrida, termina sentándose a la mesa con un pueblo pagano, y esa comida representa a la perfección lo que realmente está sucediendo ahí. Israel va a dejar de ser un instrumento de juicio para terminar siendo un protector del pueblo que Dios había condenado a la destrucción. Esos que tanto se habían quejado por la comida que Dios les dio en el desierto, ahora se están alimentando de provisiones podridas con un pueblo pagano que ha venido solamente para engañarles. En un sentido, en medio de esa precipitación, Israel se convierte en el protector de un enemigo de Dios. La precipitación de Israel va a impedirles llevar a cabo lo que Dios les había pedido que hicieran. Y no solamente eso, sino que los coloca enfrente de Dios. Y todo porque confiaron ciegamente en unos desconocidos. Ni siquiera comprobaron ni contrastaron lo que esas personas decían. De hecho, sabemos por la historia y los expertos en geografía que los gabaonitas venían de una ciudad no más allá de 30 kilómetros de distancia de donde estaban los israelitas. En apenas unas horas podrían haber llegado caminando hasta ese lugar. Y uno se pregunta, este pueblo que está llamado a conquistar la tierra, que ha tenido ya que enfrentar enemigos poderosos, que ha salido de Egipto, ¿por qué se precipita tanto aquí? Y la respuesta es tan sencilla como triste. El pueblo de Dios, ese que había visto la mano poderosa de Dios actuar en medio suya, ese que había sido testigo de la santidad de Dios, ese que ha sido protegido y premiado por Dios hasta ese momento, se está alejando de Dios. Sí, portan con ellos el tabernáculo. Sí, guardan sus ritos y sus tradiciones. Sí, los levitas están bien ataviados, conocen las canciones y dirigen al pueblo.
Sí, su moral y sus costumbres son bastante diferentes a los del resto de naciones, pero su mirada y su corazón se ha alejado del cielo y se ha vuelto a la tierra como la de todos los demás. Y nos damos cuenta de que todo esto viene dado porque está sucediendo algo inédito, algo que jamás había sucedido, y es que el pueblo de Israel está siendo halagado. Por primera vez en la historia, sus líderes reciben la reverencia, la consideración, la súplica de otros pueblos. Ya no son esclavos. Ya no son migrantes, pertenecen a algo grande, son parte de una nación temida y temible. Han pasado de escapar de sus enemigos a infundir el temor a sus enemigos. Han pasado de esconderse a provocar la huida de otros. Han pasado de tener un miedo atenazador al triunfalismo y a la victoria. Y eso es muy peligroso, porque no tardan en sentirse importantes, no tardan en creerse importantes. Fíjate en esto, el oro de Jericó no despertó el interés de los guías del pueblo, pero los halagos de los gabaonitas son tremendamente seductores. Después de tantos años de victimismo, de opresión, de castigos, de vejaciones, el pueblo de Israel por fin es admirado, por fin es respetado y hasta temido. Pero esta es una visión tremendamente carnal, porque los que reciben con agrado los halagos de unos harapientos desconocidos están olvidando que el Dios del universo los ha escogido como especial tesoro. En un momento determinado del ministerio de Jesús, observamos que tiene lugar un hecho similar y singular. En Juan 12 dice ahí que muchos, aún de los gobernantes, creyeron en Cristo, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y el versículo 43 de este capítulo 12 del Evangelio de Juan nos explica por qué. Dice ahí, igualmente la respuesta es tan simple como triste, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. El ser humano siente una especial predilección por la aprobación de sus semejantes. El ser humano encuentra una especial satisfacción en la admiración de sus semejantes. Aunque eso implique dejar a Dios de lado, aunque eso implique dejar al Cristo glorioso a un lado. Y esa clase de aprobación pasa de ser un elemento gratificador a un elemento esclavizador. Que nadie se confunda, porque llegado el momento, si no nos alaban, nos sentimos mal. Si no nos respetan, nos sentimos mal. Si no nos admiran, nos sentimos mal. Estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de ganarnos o de volvernos a ganar el favor de los demás. Estamos dispuestos a decir lo que sea o a dejar de decir lo que sea. ¿No crees que esto sea una realidad? Entonces, ¿por qué tantas iglesias están tan interesadas en el reconocimiento social o político en lugar de la proclamación del Evangelio?
¿O por qué cuesta tanto compartir el Evangelio con los que están más cerca y a nivel individual? Hay tantas personas que se apuntan a viajes y experiencias misioneras, inclusive a cruceros de formación bíblica, pero son tan incapaces de compartir el mensaje de salvación con aquel al que ven todos los días. Si nos critican, si nos hacen de menos, si nos cuestionan, nuestro mundo se viene abajo. Y no hablo de algo puntual o excepcional. Aún el mismo apóstol Pedro negó la fe porque una niña le cuestionó, cuando minutos antes fue capaz de atacar a un soldado profesional. Pero es que alguien le cuestionó. Cuando actuamos de esta manera, terminamos temiendo más a los hombres que a Dios. Terminamos admirando más a los hombres que a Dios. Pero la Biblia nos recuerda que debemos temer no a aquellos que pueden acabar con el cuerpo, sino a aquel que puede terminar con el alma. Aquel que además controla y gobierna el universo. Aquel que merece toda nuestra adoración, toda nuestra consideración. Y esto será un problema constante para aquel pueblo de Israel. El no ser el raro, el no ser el distinto, el sentirse aceptado, valorado, querido. El buscar ser igual que los otros pueblos. Aunque Dios había diseñado que ellos precisamente fuesen distintos a los otros pueblos. ¡Qué terrible pensamiento! Escoger las miserias de este mundo por mucho que se revistan de oro, mientras que la gloria del Dios de los cielos es puesta a un lado. Pero no pensemos en lo malos que podían ser aquellos israelitas, en lo torpes que pudieron haber sido aquellos israelitas. Pensemos en cómo estamos viviendo nosotros. Pensemos en esa exhortación del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Sermón del Monte, donde les llega a decir: no os hagáis semejantes a ellos. ¿A quiénes? Particularmente a aquellos fariseos que externamente cumplían con cada demanda religiosa, pero además religiosamente, exhaustivamente. Y sin embargo, su corazón y su mente y sus almas estaban lejos de Dios, porque preferían el halago de los hombres que ese bien hecho siervo fiel de parte de Jesucristo. Hay un segundo aspecto que explica la precipitación de los israelitas. No solamente que se dejaron seducir por los halagos de los demás, y esto confirma también lo dicho anteriormente. Nos damos cuenta de que Israel se ha vuelto autosuficiente. Autosuficiente. En el versículo 14 se dice que tomaron de las provisiones y no consultaron. Se sintieron fuertes. ¡Qué frialdad espiritual, sin embargo, para ni siquiera presentarse o plantearse el llevarlo a Él! Ese Dios con el que directamente tenían acceso, ese Dios con el que Josué, igual que Moisés, podía hablar, ese Dios que había guiado y dirigido cada uno de sus pasos, es puesto a un lado porque ellos creen que pueden hacerlo solos. Pensaban que eran lo suficientemente maduros, lo suficientemente capaces como para negociar, conversar, planificar. Se sintieron capaces y fuertes. Ya no necesitaban a Dios. Ya no necesitaban consultar a Dios. Ya no necesitaban esperar en Dios. Déjame decirte algo. Las circunstancias difíciles no van a facilitar el que oremos a Dios,
pero las favorables tampoco. El problema con unas y con otras es que nos alejamos de Dios y terminamos por no dirigirnos a Él, ni siquiera cuando nos sentimos débiles. Muchas veces la actitud que tenemos en medio de pruebas o de dificultades, aún en medio de prosperidad y de bendición, es que la oración deja de ser prioritaria. Nos angustiamos o nos dejamos llevar, nos perdemos o nos ensimismamos, nos relajamos o nos ahogamos en los problemas, pero la oración pasa a un segundo plano. El orar por nuestra vida espiritual puede esperar porque ahora estamos preocupados con algo más urgente. El orar por la situación de la familia puede esperar porque ahora estamos preocupados con cosas más urgentes. El orar por la salvación de los hijos o del esposo o de los amigos puede esperar porque ahora estoy ocupado con asuntos más urgentes. El orar por la congregación, por los que nos presiden en el Señor, por los hermanos en general puede esperar porque ahora estoy ocupado con cosas más urgentes y eminentes. El predicador inglés J.C. Ryle dijo lo siguiente hace más de un siglo: la cuestión es esta, si eres capaz de hablar con Dios, además de hablar acerca de Dios. Esto es precisamente lo que pasaba con el pueblo de Israel, pero también con nosotros. Hablamos mucho de Dios, especialmente los domingos, pero hablamos poco con Dios, especialmente el resto de la semana. En su obra monumental acerca de la providencia divina, un puritano llamado Stephen Charnock, que vivió hace ya 400 años, escribe lo siguiente: cuando tratamos de resolver las cosas por nosotros mismos o con la ayuda de otros sin contar con Dios, estamos negando la habilidad y disposición de Dios para hacerlo. Pero añade algo más: con frecuencia nos comportamos como si fuéramos nuestros propios gobernantes o señores, como si pudiéramos subsistir sin Dios y manejar nuestros asuntos sin su ayuda. Pero si realmente creyéramos en su providencia, dice Charnock, en su bondad infinita y en su poder inagotable, Dios nos escucharía mucho más de lo que lo hace. Y es que finalmente el lugar que le damos a la oración es el lugar que le damos a Dios. Porque orar no solamente es pedir ciertas cosas, sino reconocer que Dios está sobre todas las cosas. Orar no solamente es buscar ayuda o dirección, sino descansar en el poder y la sabiduría del Dios que lo controla todo. Y los israelitas no lo hicieron, se precipitaron. Y nosotros tampoco lo hacemos. Y tantas veces nos precipitamos. Y hay tantos problemas, y tanta confusión, y tanto dolor por decisiones que se tomaron sin consultar a Dios, sin tenerlo a Él en cuenta, sin darle la prioridad a Dios. Tomamos decisiones sin tener en cuenta lo que Dios espera de los suyos, o directamente en contra de lo que Dios espera de los suyos, porque lo hemos dejado fuera. ¡Qué temeridad! ¡Y qué problema! Para nosotros y también para otros. Ya sea porque buscamos la aprobación de los demás, ya sea porque nos sentimos autosuficientes, una y otra vez Dios es relegado en rango en nuestra mente y corazón. Y yo me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para hacer tal cosa? Eso nos lleva
directamente al cuarto elemento que encontramos en este pasaje y el último en esta mañana, y podríamos llamarlo la resolución, versículos 22 al 27. Aquí encontramos el final de esta historia. Es cierto, los israelitas no necesitaban demasiado para protestar, no necesitaban demasiadas razones para quejarse contra el liderazgo. Moisés particularmente lo había experimentado una y otra vez. Y las quejas se habían repetido, que si no hay comida, que si no hay agua, que si no hay dioses, como los otros pueblos tienen los suyos, que si los enemigos son demasiado grandes y fuertes. Pero en este caso notamos, para acabar el capítulo, que las protestas del pueblo, las quejas, están más que justificadas, porque los responsables del pueblo han obrado mal. Y aunque vemos que tratan de pedir explicaciones a los gabaonitas, el acuerdo está cerrado. Han hecho un pacto y ahora no pueden romperlo. Porque si rompiesen ese pacto, estarían todavía proyectando una imagen aún más corrompida, más deformada de un Dios que es fiel a sus promesas, de un Dios que es justo en todos sus caminos. Nos hemos metido en un problema, pero salir no va a ser tan sencillo como algunos piensan. Israel será el primer perjudicado por haber tomado una decisión precipitada. Ya en el capítulo siguiente vemos que Gabaón no tardará en convertirse en un quebradero de cabeza para los israelitas. Y muchos años después, en los tiempos de David, se produce un incidente que está relacionado directamente con nuestra historia. Y es que el pueblo de Israel va a ser castigado y va a sufrir un castigo de parte de Dios porque Saúl incumplió el pacto de paz con los gabaonitas. Vamos por un momento a 2 de Samuel 21, versículo 1. 2 de Samuel 21, versículo 1. Esto es tremendo. Porque muchas veces nos sentimos fuertes para tomar decisiones, pero luego no queremos asumir las consecuencias. 2 de Samuel 21, versículo 1 dice: en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David buscó la presencia del Señor. Y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Y llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Y atención a la explicación. Dice ahí que los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos, y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué debo hacer por vosotros? ¿Y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? Los gabaonitas le respondieron: no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre en Israel. Y él dijo: haré por vosotros lo que digáis. Y ellos dijeron al rey: del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos, y los ahorcaremos delante del Señor en Gibeá de Saúl, el elegido del Señor. Y el rey dijo: los entregaré. ¡Qué terrible las consecuencias! El pueblo de Israel ahora en función de lo que decidan estos paganos por un pacto que ellos decidieron voluntariamente hacer. La actitud aquel día en el desierto, no en el desierto, sino ya en la tierra de Canaán, de aquel pueblo, tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias para aquella generación, pero también para los que vinieron después, aún cientos de años después. Y sin embargo, la resolución no solamente produjo mal para Israel, también produjo bien para las gabaonitas, porque mientras todos los enemigos de Israel fueron destruidos, ellos conservaron la vida. Fueron bendecidos materialmente, pero también espiritualmente por ser parte de Israel, al punto que algunos gabaonitas vinieron a pertenecer a la congregación de Israel. Y muchos años después,
en los tiempos de Nehemías, se habla de los gabaonitas participando de la restauración del templo de Israel. Sin duda, estar cerca de Dios siempre trae bendición, aun a pesar de aquellos que, siendo parte del pueblo de Dios, una y otra vez tratan de alejarse de Él. Son varias las lecciones que aprendemos en un pasaje como este, y todas tienen un denominador común: el lugar que ocupamos nosotros y el lugar que le estamos dando a Dios. Ese Dios que es Señor sobre todo y sobre todos, ese Dios que es santo y perfecto, ante el que nuestra justicia propia queda al descubierto, como sucedió con aquellos israelitas. Ese Dios que lo sabe todo y que lo ve todo, ante el que no podemos disfrazarnos como figurantes, ante el que no podemos escondernos ni disimular lo que realmente somos como aquellos gabaonitas, porque Él nos observa tal y como somos. No hay secretos para Él. Pero ese Dios, que es también rico en misericordia, está dispuesto a perdonarnos a través de la persona de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. En aquella ocasión, Dios no rompió su pacto con Israel, aunque habían sido desobedientes. Y aun en medio de la mentira y el engaño de los gabaonitas, Él tuvo misericordia de ellos. Dios hizo de hombres manipuladores y mentirosos parte de su pueblo. Y es que Dios no nos recibe por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer, sino por lo que Él hace por nosotros por medio de Jesucristo. Precisamente en esta mañana y delante de esta mesa podemos entender que Dios no nos trata como nos merecemos, que fue otro el que recibió el castigo de una ira preparada para nosotros, pero que finalmente fue otro el sacrificado y fuimos nosotros los beneficiados por ese sacrificio. En palabras de ese viejo himno: ¡oh, qué amigo nos es Cristo! Él sufrió nuestro dolor. Si en esta mañana has gustado de su benignidad, si has probado de su majestad, no te entregues ni te dejes llevar o arrastrar por objetivos menores. Si has sido llamado del reino de las tinieblas al de su amado Hijo, no mires atrás como la mujer de Lot. No sueltes tu mano del arado. Confía en Él y hónralo a Él y búscalo a Él y ámalo a Él, porque Él te ha amado con amor eterno. Si en esta mañana todavía no disfrutas de esa gracia, de esa misericordia, no esperes más. Acércate a Cristo, confiesa tu condición delante de Él. Entonces Dios vendrá a ser para ti lo que siempre ha sido en el universo. Y hallarás lo que ningún otro jamás podría darte: la salvación de tu alma, la reconciliación con Dios, la paz de un corazón que un día se sabrá seguro al comparecer delante del Dios Santo. No hay mejor galardón que este, el de vivir con esperanza y con Dios en el mundo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te alabamos a ti, el único Dios verdadero, y te pedimos perdón por tantas y tantas veces en las que nuestra vista se ha alejado de tu persona para ser puesta en cualquier otra realidad menor.
Oh Dios de los cielos, no permitas que vivamos en este mundo, en esta tierra, al margen de quién eres tú. No permitas que, como aquella iglesia, seamos tan imprudentes y tan atrevidos de haber dejado al Señor de la iglesia fuera. No permitas que, como creyentes, cada uno en su transitar, nos alejemos de ti para fortalecernos en nosotros o en otros. Ayúdanos a contemplarte tal y como tú eres, a obedecerte tal y como tú esperas, a amarte tal y como tú nos has amado en Cristo, a honrarte y a servirte y a darte a conocer y a cumplir así con aquello que nos has encomendado. Te pedimos también por otros que quizás están buscando placeres y deleites en lo que este mundo les puede ofrecer. Humíllalos, Señor. Déjales saber que están lejos de ti, que no hallarán descanso para con sus almas, que no encontrarán mejor perla y de mayor precio que el Evangelio de Jesucristo. Oramos para que tu Espíritu Santo obre. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.